Muy bien, arrancamos entonces con la clase de hoy, la clase número 5, que hoy vamos a ver no equilibrio. Hasta ahora vimos que ciertas condiciones eran ideales, digamos, ¿no? Manteniendo el factor del tiempo infinitamente lento en el diagrama metastable. Acá vamos a ver las situaciones que se producen dentro del no equilibrio, y algunas de ellas van a ser la difusión, la nucleación y el crecimiento de grano. Ya son términos que hemos mencionado y demás, pero hoy vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a hacer un repasito, digamos, ¿no? Para poder asociar todo lo que venimos viendo en las clases anteriores. Hemos visto el concepto de estructura cristalina, más detalladamente estas tres estructuras que pertenecían a los metales, los defectos ya sea puntuales, intersticiales y sustitucionales, además de las vacancias, ya lo estuvimos viendo, dos clases, y algo que vamos a ver hoy bastante era el límite de grano, qué es lo que pasaba en el límite de grano, y acá habíamos mencionado el concepto de difusión, que se daba mayormente en límites de grano, y vamos a ver por qué y todo lo que conlleva a el crecimiento de estos granos en base a las estructuras cristalinas que teníamos dentro del ordenamiento de los átomos. Y vimos la clase pasada, el diagrama metastable de hierro-carburo de hierro, de cómo tenía a descomponerse este carburo de hierro con el paso del tiempo. Recuerdan que era metastable por el tema de que no es estable a temperatura ambiente. Entonces, en estas soluciones sólidas, el paso del tiempo lo hace que no sea estable a esa temperatura. Por eso, estas condiciones son de no equilibrio, que es lo que entra el concepto para la clase de hoy. Entonces, el no equilibrio es el estudio de las transformaciones de fases, concierne a aquellos mecanismos mediante los cuales un sistema trata de llegar al equilibrio y el tiempo que le toma hasta alcanzarlo. Entonces, llegar al equilibrio del sistema y el tiempo. Recuerden, es metaestable el de acero porque el tiempo era infinidad de años hasta lograr el equilibrio. Pero bueno, como son muchísimos años que tardan en lograr el equilibrio, nosotros, para fines prácticos, lo tomamos como si fuera estable, pero realmente en la realidad no lo es. Entonces, se va a incluir el concepto de difusión. ¿Qué es la difusión? Es un proceso físico irreversible, consiste en el flujo neto de átomos dentro de un material. O sea, las partículas se mueven de una región de alta concentración a un área de baja concentración hasta obtener una distribución uniforme, inducido por la temperatura y el gradiente de concentración. Estos dos factores son los claves para que se produzca la difusión. Que la temperatura va a variar, o sea, si varía la temperatura va a variar esta difusión, y el gradiente de concentración. Imagínense que siempre vamos a ir de una mayor concentración a una menor concentración, ¿no? Para que los dos adquieran la misma concentración, entonces no hay intercambio, ¿no? Nosotros tenemos temperatura. ¿Qué nos pasa con una fuente caliente y una fuente fría? La fuente fría va a empezar a quitar calor de la fuente caliente, se van a llegar al equilibrio, y ambas temperaturas, o ambos objetos o lo que sea, que estaban a diferentes temperaturas, se van a equilibrar y van a mantener los dos la misma temperatura. Esto es lo que va a pasar siempre, o sea, a ver, un gradiente, o sea, que es la diferencia de concentración entre uno y el otro, y la diferencia de temperatura entre uno y el otro. Todo va a tender al equilibrio. Entonces, volvemos un poco a los defectos que teníamos, ¿no? En las celdas, en donde se ocurren los sustitucionales y los intersticiales. O sea, los sustitucionales era donde los átomos se difunden por medio de mecanismo de vacancia. El mecanismo de difusión es por medio de vacancia. O sea, hay una vacancia, entonces el átomo, este que está a la izquierda, por ejemplo, va a migrar hacia la zona de la derecha. Entonces va a pasar por una zona entre los átomos y
va a ocupar la vacancia siguiente. Y así por ahí sigue todo el ordenamiento, que por eso es lo que veíamos cuando todo tiende al límite de grano, porque todos estos átomos se van ordenando hasta que queda la zona límite, que es donde había otra energía. Y después los intersticiales es cuando los átomos migran su camino mediante la fuerza de átomos más grandes. O sea, van trabajando en estas zonas dentro, o sea, donde están los dos átomos. Entre medio va a pasar de un intersticio al otro, entonces va a tratar de correr esos átomos y pasar en base a la energía que tenga, digamos. Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Es la energía de activación. Entonces, comparando la difusión por vacantes y la difusión intersticial, ¿quién va a necesitar menos energía si ven este gráfico, digamos, ¿no? Si bien esta es energía, y acá es un estado inicial, ha transcurrido el tiempo, pasó de o sea, es como si pasara de esta situación, en esta zona, está esta situación, que sería donde más lo está apretando los átomos que están a los costados, y a la nueva intersticio, digamos, ¿no? Sea intersticial o sea sustitución, o vacancia. Perdón. ¿Cómo es la energía con uno y el otro? Les pregunto la La energía de intersticial. difusión. La intersticial gasta menos energía. Exactamente, eso es lo importante de este gráfico, digamos, ¿no? Entonces, yo voy a necesitar menor energía para migrar un átomo intersticial, para difundir, ahora que conocemos este concepto, para difundir un átomo intersticial voy a necesitar menos energía de activación para que se difunda hacia el otro intersticio. En cambio, la energía de activación para mover un átomo hacia una vacancia va a ser mucho mayor, va a ser más alta. Entonces, esto es lo importante. O sea, imagínense, o sea, es un átomo pequeño migrando por un canal pequeño, entonces necesita poca energía. Ahora, un átomo grande y dos átomos grandes también haciendo presión, o sea, porque ahí hay enlaces químicos que se están dando, el pasar entre medio de esos átomos va a necesitar mucha más energía. ¿De dónde va a salir esta energía? Es lo que denominamos como energía de activación. O sea, los átomos se mueven de forma ordenada, tendiendo a eliminar las diferencias de concentración y producir una composición homogénea en el material. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí estos intersticios, por ejemplo el átomo intersticial, nosotros veíamos la clase pasada que el carbono es un átomo intersticial que se mete en el hierro. Entonces, si yo tengo una alta concentración de carbono en una atmósfera y tengo una pieza de hierro, ese carbono, como tiene muy alta concentración y baja en el hierro, va a empezar a difundir y a migrar esos carbonos por dentro de la composición del material. Por eso me aumenta el contenido de carbono en un acero. Entonces, esto sucede por la diferencia de concentración que les marcaba anteriormente. Y después, el átomo está en un sitio de baja energía relativamente estable. Entonces, se va a desplazar a otro lugar, va a tener que atravesar una barrera de energía potencial que requiere una energía de activación Q. El calor proporciona al átomo la energía necesaria para vencer esta barrera. O sea, no solo por intermedio de diferencia de potencial, sino que también necesita una temperatura o calor para que ese átomo tenga energía para poder migrar hacia los intersticios del hierro, por ejemplo, lo que hablábamos del acero. Entonces va a tener que tener diferencias de concentraciones y a su vez también de temperatura para que tenga calor ese átomo y pueda difundir hacia el otro material. Entonces, importante el calor, o sea, la diferencia de temperatura y la diferencia de concentración. Profe, una pregunta. Para que el carbono quede difundido, ¿no?
dentro del acero en este caso, como lo que está preguntando, Sí, digamos, homogéneamente, que es, aparte de la temperatura, necesita un tiempo X. exactamente, exactamente. Excelente la pregunta. O sea, nosotros dependemos, o sea, para que se dé, que haya diferencia de temperatura y diferencia de concentración. Ahora, todo eso no se produce en un instante 0 a 1, digamos, ¿no? Entonces, otro factor que nos va a influir es el tiempo, pero no afecta, o sea, no es como que es la condición necesaria, sino que el tiempo nos va a afectar si yo tengo esas diferencias de concentración en alto, o sea, depende de cómo se muevan esos átomos, yo voy a necesitar o poco tiempo o muchísimo tiempo para que se pueda difundir. Entonces va a ser como una variable indirecta, que va a ser importante, pero sí o sí yo necesito temperatura y diferencia de concentración. O sea, como que esos son los factores directos. El tiempo va a ser indirecto porque va a necesitar de toda esa energía que darle un tiempo, digamos. Todo transcurre en el tiempo. Por eso la variable que todavía estamos mirando poco. Así que muy buena pregunta. No sé si Sí, sí, aclaré. Por perfecto. ahí, María. Listo. Eh, Muy buena pregunta. Entonces, acá hay una ley de Fick, no se las voy a nombrar, nada más le pongo acá de dónde sale, si quieren investigarla, ustedes como son alumnos que están complicados, creo que la van a leer, la van a estudiar, pero bueno, si no, no se la compliquen. Eh, lo que quiero que se lleven de acá, que el coeficiente de difusión D depende del tipo de mecanismo de difusión. ¿Cuáles eran los mecanismos de difusión? Sustitucional o intersticial. Entonces, si vuelvo a la pregunta, que ya me la respondieron, ¿cuál de los dos mecanismos necesito mayor energía de activación? ¿Sustitucional o intersticial? Institucional. Sustitucional. Sustitucional, perfecto. ¿Ven que no están en el horno, están ahí. Mañana se nos En olvida, la profe. fragua. No importa. Estamos Con la reemplazando actividad conocimiento. se supera. El 30 se va a dar cuenta. Mañana ya me fragua, olvidé de todavía. todo, no preocúpese. Están las clases grabadas, así que yo creo que antes del parcial van a Todos los días vamos a tener que. Todos los No, días parcial, repasamos las clases. esa palabra está prohibida. Está. Bueno, no sabía. Pero úsenla, para eso lo hago y trato de usar siempre el mismo patrón de diapositiva y demás para que le brinde ayuda. Otro coeficiente de difusión es la temperatura, ya lo dijimos, o sea, el calor que necesita ese átomo, o sea, la energía que necesita ese átomo para difundir. La estructura cristalina del disolvente, ahí volvemos a estructura cristalina. Nosotros sí tenemos estructura cristalina muy compacta. El átomo, para que migre hacia otro, está muy compacto. Entonces, ¿cómo son esos enlaces que tienen esos átomos y tengo que pasar de un átomo al otro? O sea, al otro espacio, de un espacio al otro. Y está todo muy, muy comprimido, compacto. Voy a necesitar mucha más energía, entonces la difusión se va a dar más lenta o poca. Entonces, va a depender de la estructura cristalina, si es compacto o son estructuras abiertas. Después, el tipo de imperfecciones en la red cristalina, no es lo mismo el borde de grano y las vacancias. Al borde de grano van a ir migrando y vacancias será dentro de la estructura cristalina. Entonces la difusión va a ser mucho mayor en borde de grano que en vacancias. Lo vamos a ver por qué. Cantidad. Y la concentración de la especie que se dijo. Sí. ¿Una pregunta? Claro. Ah. Se corta. No sé si. Borde de grano de vacancias va a diferir por la cantidad. Va a haber más espacio en la vacancia que en el borde de grano. No,
No, porque es al revés. O sea, recuerden que nosotros la difusión se da mayormente en borde de grano, porque es donde va a depender la energía que tiene esa zona. O sea, son zonas de alta energía, entonces ahí no necesitas tanta energía de activación para que un átomo migre por ahí. En cambio, la vacancia... O sea, profesor, que la vacancia, el borde de grano se cubre más rápido con menos energía. Exactamente. Necesitas mayor energía para la vacancia. Exactamente, lo que vimos, o sea, en la sustitucional era la que más energía necesito para que un átomo se mueva para el otro lado. En cambio, en un límite de grano, recuerden que hay muchos granos y ni siquiera están alineados. Entonces, los electrones en esa zona como que se comparten de un átomo al otro, entonces como que hay mucha migración, hay mucha energía en ese lado. Entonces, al haber mucha energía, un átomo puede, o sea, como que justo se hizo un vacío energético y un átomo migra rápido. O sea, por eso es lo que sucede mejor en borde de grano que la vacancia. La vacancia está casi fijo y tiene que cruzar. En el borde de grano, como hay mucha energía, no necesitas tanta energía para que migre. O sea, como que la vía está más rápida, más libre. Hablando mal y pronto. Claro. Bien. Y por último, la concentración de la especie que se difunde, o sea, qué concentración de carbono tengo comparada con la que tengo en el hierro, por ejemplo. Entonces, esa concentración de la especie que estoy difundiendo en la otra me va a mejorar si es más alta, o sea, si el gradiente o la diferencia es mayor. Bien. Segunda ley de Fick, se las nombro, pero lo que es fundamental acá era la variable del tiempo que se agrega en esta fórmula. Lo vamos a ver en esta diapositiva. Acá tienen la difusión del carbono. De todo lo que veníamos viendo, o sea, nosotros tenemos la matriz de hierro, que era de estructura compacta, pero el intersticial, o sea, el carbono es un átomo que se va a introducir en los intersticios del hierro. Entonces, vamos a tener mayor concentración afuera que adentro. Entonces, ¿qué empieza a ver? Si nosotros tenemos temperatura, esta composición de carbono va a ir migrando hacia adentro de esta estructura de acero, por ejemplo. Entonces, viendo este gráfico, tenemos la composición en base a la distancia que va a recorrer, ¿no? A la distancia de la superficie hasta el centro de la pieza, o acá no tiene unidades de medida porque generalmente la distancia que va a difundir es muy poca, al orden de la décima. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que quiero que interpreten de este gráfico? Es que a medida que va entrando carbono, o sea, en la primera etapa, por ejemplo, en esta zona, la concentración o sea, la difusión que va a haber es muy alta. O sea, va a haber una alta difusión, alta concentración de carbono. Y a medida que se va difundiendo, va a llegar un punto que ya no voy a difundir nada, o sea, no va a aumentar la concentración, por más que yo tenga mucha temperatura y mucho carbono en esta zona, ya no va a penetrar. ¿Por qué? Porque ya no va a alcanzar la energía que hay en la superficie para que penetre tanto en el hierro, por ejemplo, el carbono. Entonces, la composición va a llegar a un punto que me va a garantizar una distancia y una composición aceptable. Entonces, esto vamos a ver más adelante, yo se los aclaro ahora para que entiendan mejor el concepto de, por ejemplo, algún eje de algún mecanismo, ¿no? Nosotros necesitamos que ese eje gire a la torsión, entonces tengo una polea en una punta
y como si yo estuviera trabado en el centro, esa torsión requiere que que la dureza sea superficial y no en el interior del material, digamos, ¿no? Porque cuando tracciono a la torsión, lo que me aguanta, o sea, lo que me resiste esos efectos es la superficie, o sea, la circunferencia de la pieza. Entonces, en el núcleo no necesito tanta dureza porque no va a hacer efectos de torsión. Pero sí, por ahí necesito que sea más blando por el hecho de que necesito mejores propiedades de formación plástica para tener tenacidad. Entonces, difundo carbono solamente en la superficie, entonces voy a tener en la superficie, por ejemplo, un 1045 y en el centro un 1020, un acero 1020. Entonces voy a tener poco contenido de carbono en el centro, mucho en el núcleo. Le voy a hacer un tratamiento térmico que vamos a ver la clase siguiente, que es el temple revenido, y entonces mejoro las propiedades para que esa pieza se resista a los efectos de torsión. Entonces, esto es lo que va a cambiar con el contenido de carbono. Entonces, lo voy a hacer por el método de difusión, con una atmósfera rica en carbono y un acero bajo en carbono que va a ir penetrando, va a ir difundiendo ese carbono en el hierro. Entonces me va a aumentar el porcentaje de acero que tengo en ese material. Y mejora propiedades mecánicas. Pero eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Nada más que quiero que se lleven la idea de que la difusión va a llegar hasta un punto que ya no va a seguir difundiendo más porque no tiene suficiente energía ese carbono. Entonces vos ahí en ese caso interrumpirías la Claro, difusión, haciéndolo claro. revenido. Porque se estaría convirtiendo todo, pero vos con el revenido lo cortás y lográs la dureza en el exterior de la pieza. Claro, después vamos a ver un poco más, pero bueno, con el concepto que tenés, nosotros templamos y vamos a cambiar la estructura. O sea, recuerdan la austenita, la vainita, perdón, la austenita, perlita, todo eso. Lo que vamos a cambiar va a ser la morfología, o sea, cómo esas láminas que era una lámina de cementita, una lámina de alfa, una lámina de cementita. Ahora todo eso, al yo enfriarlo violentamente, voy a cambiar las condiciones de cómo se enfría eso. Entonces se generan diferentes estructuras que tienen o sea, es lo mismo, es perlita o algo así, pero nosotros lo llamamos de otra forma por el efecto que tiene en base a la morfología, en la forma. Esa forma hace que tenga mayor dureza. Entonces, con el revenido voy a tratar de hacer estable ese compuesto que se me generó. Es la martensita. Por eso se llama el temple revenido la martensita. Es como marearlos. Por eso no es más para la clase siguiente. Sí, por eso lo único, o sea, lo que me gusta de esto es que ya uno adquiere o sea, con este concepto ya se introduce en la clase siguiente, digamos, ¿no? Cuando veamos la clase siguiente, ¿recuerdan la difusión del carbono? Bueno, esto es lo que provoca, digamos. Entonces, está bueno, lo vamos a ver. Muy buena la pregunta. Lo que quiero que se lleven de acá entonces, para resumir, es que la composición va a ir bajando a medida que va a ir penetrando en la distancia desde la superficie hasta el núcleo de la pieza, por ejemplo. Va a llegar a un punto que ya no hay más difusión. Difundo mucho en la superficie y va a llegar a un punto que ya casi es insuficiente, digamos. Y además de esto, va a tardar mucho tiempo, que es lo que decía en la filmina anterior. Por ahí, hasta que llega hasta acá, pasa mucho tiempo. Pero para esto, o sea, para que se dé esta zona, por ahí lo tengo que dejar en un horno durante un mes. Entonces, para que me difunda este contenido solo, o sea, un 20% de lo que puede difundir en la superficie,
y tener un horno prendido 30 días, no va a tener sentido práctico, digamos, ¿no? Ahí empiezan a jugar los costos y los procesamientos, que es otra de las variables que no quiero que se asusten. Bien. La difusión y procesamiento de los materiales son importantes ¿en dónde? O sea, en el crecimiento de grano, en la soldadura por difusión y en la sinterización. Sinterización también se puede ver mucho en cerámicos, que de hecho el ladrillo se genera en un proceso de sinterización, y la soldadura por difusión. Ustedes vieron que hay máquinas que, no sé, unen dos metales, le hace como una fricción, y a temperatura o eso toma fricción, y después queda soldado. Eso es por un mecanismo de ¿Y difusión. la sinterización qué vendría a ser? Sinterización es la unión mediante de polvo, vendría a ser. Ahora lo vamos a ver mejor ahora ya se lo explico con gráficos. Pero es lo mismo, pero cambian las concentraciones y también va a influir la temperatura y el tiempo de cómo se generan esa aglomeración, esa aglutinación de compuestos. Más generalmente es casi como una fundición, vendría a ser. Bien, volviendo al crecimiento de grano, que esto es una de las cosas más importantes, la energía se asocia con los límites de grano. Eso ya lo veníamos mencionando. El fenómeno de crecimiento de grano disminuye esa energía. O sea, la energía está en la superficie. Ahora, yo tengo muchos granos chiquititos, entonces tengo la superficie de este, la superficie de este. Ahora, cuando este grano va creciendo, se va comiendo otros granos, a veces se difunde tanto que un grano crece, entonces parece que tuviera más superficie, pero en el volumen es mucho menor, digamos, ¿no? Al tener muchos chiquititos, tengo muchas líneas. Si yo tengo uno grande, solamente la circunferencia, y adentro es todo grano. Entonces, disminuye la energía, ¿por qué? Porque crece el grano, o sea, de este tamaño va creciendo, y va a haber menos borde de grano. Entonces, si hay menos borde de grano, hay menos energía. El crecimiento de grano se realiza desplazando los límites de grano. Unos granos crecen a costa de otros. Y esto lo vamos a ir viendo acá, ¿no? Nosotros tenemos dos granos. Esta sería la zona de límite de grano. ¿Y qué va a pasar? Este grano, al revés. Este grano, en este caso, va a ir difundiendo del grano que tenía al lado. Van a ver en estas zonas que se difunden los átomos, van a pasar de este cristal, van a ir estos átomos y van a ser parte de este cristal. Entonces, en la última figura, fíjense que ya tiene una hilera de 3 y este grano ya creció todos estos átomos que le migró, o sea, 6 átomos más. Entonces, así va haciendo que este grano crezca hasta que por ahí limite con otro límite de grano. Llegue a esta zona que es límite de grano, y entre los dos, en esa zona ya no hay tanta energía para difundir y se queda plantado ahí, no sé. Pero quiero que se lleven que el crecimiento de grano se realiza desplazando los límites de grano. Unos crecen a costa de otros. O sea, de dos estructuras de cristal se puede terminar formando una sola. Exactamente. O sea, se van a ir ordenando, se va a ir ordenando, y por ahí todavía tengo energía, tengo temperatura, entonces va a seguir creciendo el grano. Entonces se va a ir difundiendo, entonces yo sigo aumentando hasta que pasen condiciones termodinámicas, digamos, ¿no? Yo deje de haber temperatura, entonces solidifique todo, y ya no hay diferencia de concentración, entonces listo, quedó hasta ahí. Y en base al tiempo que yo le di. Pues yo a veces, estas migraciones, esta difusión, va a ir, tengo concentraciones, tengo temperatura, pero casi no le doy tiempo. Entonces esto es lo que nos va a dar los tratamientos térmicos, que va a ser el proceso de enfriamiento,
pero lo vamos a hacer en diferentes velocidades de enfriamiento. Entonces, van a actuar estos mecanismos de crecimiento de grano. O no dejo crecer el grano, o lo dejo crecer. Entonces, uno me va a dar ciertas propiedades mecánicas y otro tipo me va a dar otras propiedades mecánicas. Entonces, contestando a tu pregunta, sí. Uno va creciendo en base al otro, dadas ciertas condiciones. Altas temperaturas y bajas energías de activación propician el crecimiento de grano. O sea, que yo tenga alta temperatura y baja energía de activación. Entonces, asociada a la parte de difusión, tengo alta temperatura. Entonces, cuanto más temperatura tenga, más va a seguir difundiendo, entonces más va a ir creciendo ese grano. Si yo lo enfrío rápido, no voy a tener ese crecimiento, digamos, como que ya no va a tener la temperatura suficiente para que vaya migrando. Entonces va a llegar a un punto que va a dejar de crecer. ¿Por qué? Porque no tiene energía. ¿Eso se entiende? ¿Podría repetir lo que significa bien energía de activación? Bien. Eso. Volvemos acá. Es como los átomos se mueven de forma ordenada, tendiendo a eliminar las diferencias de concentración y producir una composición homogénea del material. La energía de activación es la energía que necesitan para migrar de un átomo de un lugar a otro. De forma ordenada. De forma ordenada, o sea, cumpliendo con el calor, vendría a ser. Deben atrasar de una barrera de energía potencial que requiere una energía de activación. O sea, es calor, o sea, es temperatura. Ok. Pero de forma ordenada, tratando de eliminar la diferencia de calor y que todo sea homogéneo, o sea, que todo quede igual, o sea, a estabilizarse. Es el concepto que queremos, ¿no? Bien, entonces, baja energía de activación, o sea que no hay tanta energía en este caso, y sí alta temperatura. Entonces, la alta temperatura hace que pueda crecer ese grano. Ahora lo vamos a ver en forma gráfica que se va a interpretar mejor. Esta es la soldadura por fusión. Les comento cómo va pasando. O sea, se unen dos materiales con presión y temperatura a nivel átomo a átomo. La difusión de los bordes de grano da una ausencia de los huecos. Entonces, por difusión volumétrica se produce la ausencia de huecos, entonces se produce la soldadura. O sea, figura A, inicialmente el área de contacto es pequeña, o sea, pocas zonas de contacto. Entonces, la B aplica presión. Entonces, deforma la superficie incrementando el área de unión. Entonces, ya hay más superficie o área de unión, quedando estos polos. La difusión por borde de grano da como resultado la contracción de los huecos. O sea, en estas zonas va a empezar a haber crecimiento de grano, entonces estos huecos van a dejar de ir apareciendo, ¿no? Entonces, hay zonas que estos granos, si siguieron creciendo, por ejemplo, estos tres se hicieron uno. Entonces, fíjense que son todos ¿Esos huecos serían las vacancias? No, acá son poros. Vacancia era un átomo que no se encuentra en la red. Y un poro es una zona ya más macroscópica, digamos. O sea, sigue siendo algo ínfimo, pero no a nivel atómico. La vacancia es a nivel atómico y un poro es falta de material, por así decirlo. Por ejemplo, en el B y en el C, entonces hay que ejercer presión y rozamiento para que se produzca la energía. exactamente, o sea, el rozamiento va a aumentar la temperatura de contacto en ese lugar. Entonces va a haber más energía de activación. Entonces van a empezar a difundir de un átomo al otro por límite de grano. Entonces, acá esos límites de grano ya se fundieron y después empieza el crecimiento de grano. O sea, yo ahí ya empiezo a bajar la temperatura, o sea, dejo la temperatura, entonces ahí empiezan a crecer esos cristales.
fíjense que todos acá son chiquititos y acá ya son granos más grandes. Entonces, como que quedó a cierta temperatura, el grano tiende a crecer. Entonces, la eliminación final de los huecos requiere de la difusión volumétrica, o sea, volumétricamente va difundiendo en esa zona. Pero bueno, no les quiero meter otro concepto más que es el volumétrico. Con que aprendan nada más que cómo difunde, está bien. Sinterización, acá está, o sea, se usa para unir polvos y se basa principalmente en anular los poros. Se realiza a altas temperaturas y los átomos tienden a difundirse en los puntos de contacto, reduciendo el tamaño de los poros. Es casi parecido a nivel microscópico en borde de grano, pero es a nivel de diferentes compuestos. La velocidad de sinterización depende del tamaño de las partículas, va a depender del tamaño, la temperatura a la cual sinterizo, la energía de activación y el coeficiente de difusión, asociado también a la presión que necesito, o sea, para aumentar la presión en la zona de contacto, digamos, ¿no? Para romper esos poros que estoy supliendo. Entonces el producto está compactado y el producto parcialmente sinterizado, o sea, se compactó y se empezó a difundir en ese límite de grano que serían dos, acá son dos compuestos diferentes. En el otro siempre es el mismo compuesto, con diferentes concentraciones de aliante. Bien. Solidificación. Es o sea, todo esto nos permite saber en estructuras sólidas, ¿no? Llamábamos en soluciones sólidas. La solidificación influye en las propiedades de los materiales. O sea, nosotros vemos estas curvas y demás porque nos interesa saber cómo solidifican los materiales. Entonces, imagínense el vidrio es arena, sílice, que nosotros lo calentamos y lo enfriamos bruscamente, y al no tener ese ordenamiento se genera el vidrio, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros enfriamos esa arena de vuelta muy lentamente y demás, no obtenemos vidrio, tenemos sílice, digamos, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos mucho la solidificación porque nos interesan las propiedades y nosotros la mayor parte de los elementos que usamos van a ser sólidos, en el estado sólido. Muy pocos usamos líquidos para ciertas cosas específicas, pero para construcciones de cualquier tipo, tema de hardware y demás, todo es materiales sólidos. Y bueno, con la solidificación, nosotros lo que podemos controlar es el tamaño y la forma de grano durante la solidificación. Esto va a depender de la temperatura que vamos a jugar nosotros para ver si necesitamos más nucleación o granos más grandes o muchos granos chiquitos. Eso lo vamos a saber la clase siguiente. Y la solidificación implica dos procesos: la nucleación y el crecimiento de grano. El crecimiento de grano ya lo vimos, ahora vamos a los conceptos de nucleación. ¿Qué es la nucleación? Fácil, sería la generación de núcleos, digamos, ¿no? Entonces se define como el nacimiento de cuerpos sólidos muy pequeños en el seno de una fase fluida homogénea, sobresaturada. En la clase anterior veíamos en los diagramas que teníamos fase líquida y empezaban a solidificarse en pequeñas estructuras. Bueno, eso van a empezar por un núcleo. Se genera un núcleo y de ahí empieza a crecer, ¿no? O sea, a solidificarse y empieza a crecer ese núcleo. Entonces, se produce como consecuencia de rápidas fluctuaciones locales a escala molecular en una fase homogénea que se encuentra en estado de equilibrio inestable o situación metaestable. Las condiciones de equilibrio inestable. A esa temperatura está estable, pero yo la bajo, entonces ya el equilibrio es inestable, va a tender a cambiar con el paso del tiempo. O muy rápido o muy lento, depende de la zona en que esté.
Y de esta nucleación existe dos tipos, la homogénea y la heterogénea. Nucleación homogénea es cuando la temperatura de subenfriamiento es lo suficientemente grande. O sea, temperatura de subenfriamiento quiere decir que lo enfrío bruscamente. Entonces, la diferencia que, o sea, si yo tengo, no sé, un acero a 1200 grados y lo sumerjo en una pileta que está a 20 grados, ahí el enfriamiento de ese acero va a ser muy rápido, digamos, ¿no? Entonces, estoy quitando calor muy rápido, entonces acá, como dice que es suficientemente grande, voy a tener muchos núcleos homogéneos, o sea, voy a tener una cantidad grande de núcleos y van a ser todos homogéneos. Ahora, si yo enfrío muy lento, va a ser el efecto contrario, o sea, voy a tener casi o muy poca nucleación. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. ¿Qué es lo que pasa? Se produce un ordenamiento de los átomos en embriones más grandes. Acá es como que nuclea, y entonces se van ordenando los átomos en función de esos núcleos. Después se produce una mayor diferencia entre la energía libre de volumen entre el sólido y el líquido. Siempre hay una diferencia de volumen. Recuerden el caso del agua, por ejemplo, que es el único que aumenta de volumen cuando solidifica. Todos los demás lo reducen. Radio crítico, ustedes no se lo menciono. Y la nucleación homogénea ocurre cuando el subenfriamiento es suficiente para generar un núcleo estable, que es casi como la primera, pero lo que genera es un núcleo estable. O sea, queda estable ese núcleo porque el enfriamiento es muy rápido, muy rotundo. Y subenfriamiento habla de bajarlo rápido. ¿Y a qué refiere que sea estable? El núcleo es estable que no va a haber difusión a esa temperatura. ¿Por qué? Porque ya su estructura es estable a esa temperatura. Entonces no va a generar ese núcleo otro núcleo más. Porque a veces si queda inestable, por ahí se divide y genera dos núcleos. Entonces, Okay. ya quedó estable, no se va a dividir ese núcleo, sino que a partir de ese núcleo ya empieza a crecer. Perfecto. O sea, no genera otro nuevo núcleo ese. Bien. Nucleación heterogénea, acá lo habla de que no solo nuclea. Este es el mecanismo de solidificación más común en los metales. ¿De dónde viene? De las impurezas que proveen sitios donde se puede nuclear el sólido. Ahora lo explico, leo estos tres y explico. Para alcanzar el radio crítico se necesita menos subenfriamiento, ya que la parte de la energía la proporciona el núcleo. Bueno, olvídense del radio crítico, pero sí la parte de subenfriamiento. O sea, necesito menos subenfriamiento, ¿por qué? Porque acá nosotros en estos núcleos, cuando ni bien se forma un núcleo, ya queda estable. Entonces ese núcleo después empieza a crecer. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá tengo, por ejemplo, en un acero, nosotros recuerden que ningún material es totalmente ideal, sino que siempre tiene algunas impurezas y demás. En el caso de alguna impureza que tengamos a nivel atómico, por ejemplo, un átomo de magnesio, qué sé yo, o sea, después van a ser aliantes, ¿no? Pero si yo tengo otros elementos, en esa zona, como tiene otra energía, o sea, es otro átomo, por ahí otra estructura metálica de las que vimos, ahí se va a empezar a generar como núcleos, porque en esas estructuras ¿cómo lo puedo explicar? ¿No? Para que sea fácil. Vamos a un ejemplo práctico. Nosotros tenemos una solución de agua y sal, digamos, ¿no? Y está muy, muy saturado. Yo a veces si le bajo muy lentamente la temperatura, todavía por ahí no se me genera el sólido, no se me deposita sólido en la base. Ahora yo perturbo ese líquido, por ejemplo, y le pongo una lapicera,
va a empezar a generar los cristales de sodio alrededor, de cloruro de sodio, alrededor de la virome. ¿Por qué? Porque esa va a ser una zona que permite que el grano crezca ahí. Es como una superficie nueva, que ahí es más fácil que crezca el grano, que se nuclee. Y una vez que se nuclea en esa zona, porque esa superficie le da otra adherencia o algo así para llevarlo a la práctica más fácil, le da otra adherencia. Entonces, ahí empieza a solidificar el núcleo y a partir de ahí empieza todo lo que es el crecimiento de grano. Entonces, es más fácil cuando tengo superficies que son de otro elemento. Entonces, se empieza a nuclear con esa, porque rompe, ahí está, rompe la red cristalina. Al romper esa red cristalina, ese sólido ajeno a esta solución, empieza a generar mi red cristalina a partir de esa otra. Entonces ahí empieza a nuclear, y una vez que empiezo a solidificar, ese núcleo va a ir creciendo y va a ser lo del crecimiento de grano. Pero la nucleación se da en estas imperfecciones de otro material. Resumido. Y también en los bordes de grano, que ahí es donde va a empezar a nuclear. Al borde de esta estructura va a empezar a nuclear y a partir de ahí va a empezar a crecer. Endurecimiento por tamaño de grano. A veces se introducen impurezas a fin de controlar el tamaño de grano. Esto quiere decir que yo necesito controlar el tamaño de grano, entonces no quiero que sea muy, muy grande, yo estoy bajando muy lenta la temperatura. Recuerden que el tamaño de grano, si aumento poco la temperatura, crece. Si yo bajo muy rápido la temperatura, tengo muchos núcleos, pero no tengo crecimiento de grano. Entonces, introduzco impurezas, entonces voy a tener más nucleación, porque en esas impurezas es donde se va a generar la nucleación. Entonces ya el grano no va a crecer tanto porque tengo muchos núcleos, salvo que le dé muchísimo tiempo y mucha temperatura, pero eso no sucede. Entonces lo trato de controlar. Entonces este fenómeno se lo conoce como inoculación o refinamiento de grano. Se busca aumentar el número de núcleos, lo que le dije, y en los metales cuanto menor es el tamaño de grano, mayor es el área de límite de grano. Y por lo tanto, mayor es el endurecimiento por límite de grano. Esto, anótenlo como importante, porque es lo que nos va a dar pie para la clase que viene. Que vamos a ver las propiedades de estos aceros, digamos, ¿no? En los metales, cuanto menor es el tamaño de grano, o sea, cuanto más chiquitito tengo los granos, muchos granos y chiquititos, mayor es el área de límite de grano. Y entonces, ¿dónde se producían los endurecimientos? ¿Recuerdan la distorsión de la red, el trabajo por deformación plástica? Todo iba al borde de grano. Entonces el borde de grano es donde más propiedades mecánicas me da. Entonces se endurece más los metales con tamaños de grano chicos. Yo tengo tamaño de grano grande, me va a bajar las propiedades de dureza y me va a mejorar las propiedades de deformación plástica. Por eso es importante este concepto del tamaño de grano, que lo vamos a ver más adelante. ¿Se entendió? Si no, repito. Bien, porque es muy importante. Bien. Bueno, el crecimiento del grano, estuve explicando un poco, ocurre conforme los átomos se integran al núcleo del sólido formado. Ya una vez que nucleó, empieza a crecer ese grano porque se va a difundir del líquido, porque ya tiene otra concentración a esa temperatura, y va a generar esa fase generando el crecimiento de grano. El crecimiento de los núcleos y la estructura final depende de la manera en que se extrae calor, en esa diferencia térmica, que decía, o sea, si yo lo extraigo rápido, va a haber mucho crecimiento de núcleos, pero la estructura final
va a depender de lo que se extrae calor. Entonces, generé muchos núcleos, pero después le doy mucho tiempo y mucho calor, o sea, le bajo muy lentamente la temperatura, va a empezar a crecer el grano. Entonces, ya no, los núcleos, un núcleo ahí va a comer a otro, porque el grano siguió creciendo y ya perdió ese núcleo, digamos, o sea, lo comió, por así decirlo, un Pac-Man. Bien, se extraen dos tipos de calor, el calor específico y el calor latente de fusión para la solidificación. Hay dos tipos de crecimiento, se los menciono, pero no lo vamos a ver en detalle, que es un crecimiento plano, o sea, capa a capa va a ir creciendo el grano, y dendrítico cambia en la capa superficial de una forma, cuando son piezas muy grandes, o sea, los lingotes de acero que vienen de metro por 30 centímetros, algo así, en la parte del medio se va a formar otra estructura porque hasta que llega el calor a la zona del núcleo, la ausencia de calor, o sea, hasta que se enfría el núcleo, va a pasar mucho tiempo, entonces se enfría de otra manera. Son procesos que requieren de tiempo. Bien. Y por último, para terminar, que esto después va a ser también la introducción a unas curvas que vamos a ver, quería asociarle los conceptos de nucleación y crecimiento de grano en función de la temperatura. Y esto es el porcentaje. Hay dos curvas, o sea, tenemos la curva roja, es la de nucleación, y la curva verde es la de crecimiento de grano. Entonces, a los efectos de temperatura, recuerden que la nucleación, si yo enfriaba muy rápido, voy a obtener mayor cantidad de núcleos. O sea, enfrío muy rápido y parto de una temperatura y acá voy reduciendo la temperatura y lo voy a hacer acá no está el tiempo, pero bueno, esto sería lo rápido. Entonces, voy a empezar a nuclear un montón, hasta en un momento va a ser el máximo, y después baja un poco, porque ya no hay tanta energía de activación porque hay poca temperatura. Entonces, juegan las dos, o sea, la temperatura y la energía de activación. ¿Qué es lo que pasa con el crecimiento de grano? Nosotros, cuanto más temperatura, más crecimiento de grano tenemos. Pero, cuando es poca la temperatura, tenemos poco porcentaje de crecimiento de grano. Entonces, estos dos fenómenos son opuestos. O sea, yo hago muchos núcleos y crezco poco, entonces tengo muchos granos. Ahora, hago pocos núcleos y lo dejo a mucha temperatura y crecer, entonces tengo pocos núcleos, o sea, pocos granos, pero de mayor tamaño. Entonces, es una asociación entre los dos que vamos a ver después, que sería la curva de transformación, que es la celeste que tenemos acá. O sea que va a haber una temperatura que va a ser la de mayor crecimiento de grano y a su vez nucleación. O sea, como que es la que más rápido va a tener la estructura. Que lo vemos de la columna derecha, que es temperatura a lo largo del tiempo. Esto es una solidificación, entonces, si yo enfrío poco, voy a tener poca cantidad. ¿Por qué? Porque no nucleé un montón, pero no creció el grano. Entonces las propiedades van a ser una. En cambio, cuando tenga muy poca temperatura, pero tengo mucho tiempo, se va a dar una buena nucleación, pero al tener poca temperatura, no hay casi crecimiento de grano, así que es casi lo mismo que esta zona. Entonces la zona óptima, donde hay mayor crecimiento de grano en nucleación, es a esta temperatura. O sea, enfriar, porque nosotros partimos de una temperatura y nosotros tendemos a enfriar. Entonces, el tiempo máximo que voy a necesitar para enfriar todo va a ser este tiempo de acá. O sea, no sé. O sea, en algunos casos son segundos, son milésimas de segundo, o sea, esto es lo que después vamos a ver más adelante. Para que no se mareen,
lo que quiero que se lleven de acá es esta interpretación. Crecimiento del grano a mayor temperatura sucede más y a menor temperatura menos. Y la nucleación es inversa. Cuanto más rápido lo enfrío, más nucleación voy a tener. Bien. ¿Alguna consulta? Ahora sí lo veo más complicado. Pero bueno, es un tema muy teórico, por eso no les hago un trabajo práctico, sino que me contesten 4 o 5 preguntitas que hice en la actividad. Resumiendo, calor específico, calor de activación. El intersticial es el que utiliza menos energía que el por vacancia, digamos, ¿no? Que por vacancia Utiliza más. Difusión, perfecto. Coeficiente de difusión, ¿de qué depende? Es muy importante. El crecimiento de grano, cómo ocurre, y la nucleación. ¿Por qué solidificamos? Bueno, la nucleación. Estos son los conceptos generales que yo voy a tener. Más o menos nucleación y más o menos crecimiento de grano. Entonces la asociación entre los dos es lo que me va a definir propiedades mecánicas que vamos a ver más adelante. Como fundamental. Que gráficamente lo explico acá, pero bueno, o sea, como me han dicho que los gráficos no les gustan mucho, lo fui explicando a medida que pasaba. O sea que para que tengan mejores propiedades mecánicas, tienen que ser granos más chicos. Exactamente. Grano más chico me va a dar mejores propiedades mecánicas, y ahí le pregunto por qué. O sea, esto es como para preparar para el parcial. ¿Por qué? Y porque tengo más límite de grano. El límite de grano es donde ocurren todos donde se empiezan a trabar las ¿Dónde se depositan? ¿Perdón? ¿Dónde se depositan los granos sería? Claro, ahí es donde hay difusión, pero nosotros a nivel plástica, cuando veíamos deformación, todo lo que sea aumento de la dureza, se daban límite de grano. Entonces, al tener grano chico, tengo más límite de grano, se da mayor deformación en los límites de grano, entonces mayor dureza. Y también mejor prestación al mecanizado y eso, ¿no? Después eso sí, pero va a variar, depende del material. Eso a veces mejora algunas propiedades de mecanizado, pero por ahí se vuelve más duro, entonces es peor. Porque por ahí, en vez de ir sacando, por ahí rompo la pieza, porque se empieza a fragilizar. Entonces, por ahí quiero sacar un pedacito y me raspé un montón. Eso se puede Funcionaría mejor Claro, pero para algún material elástico, digamos. Claro, imagínense, mirá, todo depende también del procesamiento, ¿no? Pero conocen el hierro damasco, digamos, ¿no? Eso Sí. para afilarlo, lo tienen que afilar con, no sé, con una especie de cerámica recontra mil fina, es un polvo muy fino. Entonces, toma mucho filo. Ahora hay cuchillos que son acerados, por ahí el cuchillo de carnicero, que toma filo enseguida con cualquier cosa, pero después lo pierde al filo en dos pasadas. Entonces, bueno, a veces por ahí depende del cuchillo, vos necesitas afilarlo mucho, pero se va a desgastar. O sea, el afilarlo es un proceso de desgaste. Entonces, a veces con una piedra muy grande toma filo, pero si uno miraría, no sé, a un microscopio y demás, la superficie por ahí de ese cuchillo de carnicero se rompe mucho por la estructura de acero que tiene. Entonces, como que es más, ¿cómo lo puedo explicar? Como si fueran más piedras, tendría que ser, microscópicamente hablando. Y el otro son piedritas más finitas, entonces cuando yo voy limando, casi la superficie es como que un serruchito muy parejo. Ahora en el otro, como es más rotundo, es como si fuera más grande la hoja de sierra. Hacer más chiquito, No sé más si me finito, explico. puede generar ser más fino.
y generar menor superficie de contacto. Claro, una mejor superficie y más, o sea, más homogénea vendría a ser. El otro por ahí genera mucho más pico. Claro. ¿Por qué? Porque el arranque, por ejemplo, tiene mucho contenido de cementita, entonces rompo esa zona de cementita y que era re frágil. Entonces por ahí eso es lo que me genera ese piquito para abajo, digamos, porque se fragilizó esa parte. Después agarro el alfa y eso es más dúctil, entonces se rompe el normal, agarró un pedazo más duro y lo fragilizó. Entonces, eso es lo que pasa a nivel ya mucho más molecular. Más de fase, digamos, que es a donde llegamos para la materia. Bien, ¿alguna otra duda? Está bueno, porque estos son los conceptos que después asociamos. Cuando vamos a comprar un cuchillo le vamos a decir que Una pregunta, porque dijo uno con borde de repitió grano. una cosa dos veces. Ya lo vamos a ver, cuando veamos un poco más los metales, o sea, ahora la clase que viene es materiales metálicos, los tratamientos térmicos, y ahí ya me van a definir, ya vamos a empezar a introducirnos en las propiedades, en esto del tamaño de grano y demás, va a influenciar mucho en la composición y cómo yo tengo morfológicamente la pieza. Claro, entonces vamos a comprar el cuchillo y le preguntamos, ¿está muy nucleado o poco nucleado? Claro, sí. ¿Borde de grano No, chico pero... o borde de grano grande? Claro, ¿viste? Para que salga el microscopio del bolsillo. Está muy bien, por eso. Así como van a buscar un cuchillo, van a agarrar el horno que tengan ahí, si tienen una mufla o lo que sea, y van a empezar ahora no, pero no sé si vieron el programa ese De los de Discovery cuchilleros. que hacen cuchillos. Sí. Sí, No sé sí. Bueno, La del fuego. Se llama Desafío de Fuego, algo así se llama. Desafío de fuego. Bueno. Desafío de fuego. Ahí después van a ver que cuando sepan un poco de esto, lo miran al programa ese y van a decir, no, este lo está haciendo mal, mirá, no tiene, está utenizando la pieza, y el otro dice, le estoy prendiendo fuego, o sea, le estoy poniendo en el tanto horno. como para ver el programa. No, capaz que el tipo le hace análisis previos, chequeos, todo, ¿viste? Antes de elegir la pieza que va a hacer el cuchillo. Y nosotros no sabemos. Por eso, por ahí sabe de todo eso, hasta saben, mirando cómo es el color del acero, saben a qué temperatura está, más o menos. Es una locura eso. Pero bueno, es práctica, son años haciendo esas cosas. Pero nosotros si tenemos un termómetro que mida 1200 grados, para nosotros va a ser mejor, porque ya está obtenizada la pieza. Y ahora vamos a ponerlo en el horno, y no, lo revenimos de esta forma, lo metemos en aceite de esta forma, porque ellos lo tienen en la práctica, nosotros lo vamos a tener acá en la cabeza. En la teoría. Bien, hasta acá estamos. Nada más tienen la actividad, entonces pueden terminar bien el TP de la clase Mirá, anterior. todo los que esto no lo para hayan comprar hecho. un cuchillo. Y después van a decir, che, quiero Vas a ir ir a a comprar un Tandil y cuchillo. le decís, ¿viste? Escúchame. Yo le voy a decir, tengo tanta plata, la última vez más o menos quiero ir a hacer tal actividad. ¿De qué material me recomienda comprar este cosa? Acero andilente. Es bueno. Pero bueno, por lo menos ya van a estar cerca, no me van a decir un fierro. Y bueno, acá quiero que se lleven cierta propiedad y no me van a decir fierro. ¿Qué es un fierro? No, un fierro no existe. Pedazo de fierro y listo. Un cacho de fierro, claro, acá no, un acero. ¿Qué tipo de acero? 1020, 1045, 1080. Y un 1080 te diría. ¿Cómo? Un 1080. Por eso sí, puede ser. Y después cuando veamos aleaciones, hasta ya me ponen, no, 4140, porque esto. Claro. Igual después vamos a la realidad argentina y cuando decimos, o sea, estudiamos todos los aceros inoxidables y después acá te venden 3 o 4. Porque es así, ¿no? Todos los demás son de desarrollo. Comprar más barato. Claro, por eso después en Argentina la variable costo,
o sea, en todos lados, pero acá va a estar muy asociado a lo que compremos. Costo número 1. Acá número 1. O sea, no, si tiene dureza, anda, a eso se lo explicás con propiedad a tu jefe, no sé qué, pero siempre vos vas a tener que pensar, y bueno, el más barato es este. Ahora, cuando uno tiene argumentos o conoce esto de bueno, ahora el cuchillo y de este no lo compré, compré de acá, entonces ahí uno tiene más argumentos para justificar, después decirle, ya, no es lo más barato. Lo barato te va a salir caro. Entonces, ese es el criterio que después tenemos que llevar como profesional, como técnico, como ingeniero, decirle, no, hasta por acá. Tampoco vamos, no sé, yo no sé de un montón de infinidad de cosas, pero bueno, por ahí uno se acerca, se aproxima y bueno, estoy por acá. ¿Viste? Es como, no sé, cuando viene un... Ahí estábamos hablando ahora de cuchillo. Ahora que se usa mucho, que está el tema de la cocina, digamos que los cuchillos cerámicos se logran por sinterización. Por sinterizado, exactamente. Sí. Y los cuchillos cerámicos, o sea, tienen ciertas propiedades mejoras del tema que no se oxida. O sea, por más que nosotros usemos aceros inoxidables, tiene un óxido que bueno, por ahí un óxido de cromo u otros óxidos que no afectan, pero por ahí desprenden partículas. En cambio, el cerámico no. Tiene tal proceso que aparte toma filo y no se desafila, porque es una estructura recontrastable. Pero bueno, o sea, son conceptos que por ahí después uno va a estar cerca cuando mirá por qué tal cosa. Y bueno, por acá. Tampoco es como, no sé, uno va al mecánico a arreglar el auto. Y si uno más o menos sabe, entonces, che, mirá, fíjate, mirá por acá. Entonces, uno le acota un poco el problema y aparte le acota de que no, o sea, si vos vas sin saber nada, igual te dices, no, que la arreglé, cambié todo esto, qué sé yo, y vos como no sabés, no viste nada, te encontrás que el chabón no te hizo nada, no sé, te ajustó un tornillito y te cobró como si te hubiese desarmado medio motor. Y bueno, eso es lo que nos da el conocimiento, digamos. Seguro. Bueno, profe, me tengo que retirar. Por eso, Luego... con la clase de hoy ya estamos, hagan la actividad. La clase que viene es de tratamientos térmicos de aceros. Con eso ya terminaríamos los temas para el primer parcial. Y bueno, trato de por ahí en la semana verificar a ver cómo verificar el modelo de los que le voy a tomar, más o menos. Sí, aunque sea mismo en la clase, pero ¿podemos hacer un repaso antes, profe, del parcial? Un repaso completo, ¿viste? Del parcial, así refrescamos. Sí, por ahí bueno. Sí. La semana que viene preparo eso, más o menos cómo va a ser. Sí. Y por ahí la otra es media larga. Bueno, veo si lo puedo hacer para la clase que viene, y si no en la otra, al finalizar la clase correspondiente a ese día, hacemos un repasito así de conceptos macro. Bueno, muchas gracias, profe. Por lo menos para tener una idea, profe. ¿Cómo? Por lo menos para tener una idea. Listo, sí, por eso. Vamos a hacer, algo vamos a hacer. Muy bien. Si los puede ver, buenísimo. Bueno, gente, me retiro. Nos estamos viendo entonces. Muy bien. Cualquier cosa me avisan. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos.